muestras de sangre para que sean analizados en INACID por biología. Entonces, hay que como ir comprendiendo cuáles son los alcances y las limitaciones, ¿verdad? Bueno, la psicología forense estudió desde sus comienzos el valor de los testimonios judiciales, temas como la credibilidad, la responsabilidad moral de los declarantes, las condiciones psicológicas del delito y el delincuente, el problema psicológico de la imputabilidad, que era lo que mencionaba Karen, y además cuestiones relativas al manejo del fenómeno criminal por los auxiliares de justicia y la policía. Cuando hablamos de credibilidad, a ver, ¿qué pensamos que puede hacer la credibilidad? La veracidad de los hechos. Veracidad de los hechos. Según, perdón, o sea, yo me imagino que un psicólogo forense a la hora de entrevistar a una víctima o un victimario tiene que llegar a la conclusión si alguno de los dos está mintiendo con respecto a lo que sucedió. O sea, por ejemplo, me imagino yo que también pueden haber muchas veces donde la víctima está mintiendo y los hechos no sucedieron como lo dice, y un psicólogo forense como que puede determinar si está mintiendo o no. Muy buen aporte, Luisa. Gracias. ¿Quién más quiere participar? Platiquen porque si no me siento que estoy en un monólogo. Bueno, la veracidad es un término que no la podemos hablar los psicólogos, es solamente el juez que tiene todos los elementos de un hecho quien puede hablar de veracidad. La veracidad es efectivamente si es mentira o es verdad. Los psicólogos podemos determinar si hay credibilidad. La credibilidad es que haya congruencia clínica entre lo que la persona me está contando y la forma en la que refiere que se va sintiendo, ¿sí? Si está simulando, nosotros podemos determinar si hay una simulación, una disimulación o una parasimulación. Vamos a ver los términos de las tres. Entonces, veracidad no es nuestro alcance, pero credibilidad sí. Nosotros a través del examen mental y de la historia, ustedes tienen que, acá se van a ir dando cuenta que es muy importante ver si lo que nos está contando la persona es acorde a sus características sociodemográficas. Esto quiere decir, si es una persona que no tiene escolaridad y llega con Luisa y le dice, licenciada, fíjese que bueno, uno le pregunta, ¿usted por qué se encuentra en este proceso? Cuénteme. Bueno, pues fíjese que yo vine porque yo tengo daño psicológico. El término daño psicológico está en la ley contra el delito de femicidio. Porque una persona que no tiene escolaridad va a hablar de daño psicológico. Con Lisbeth llega una persona que está denunciando a su tío porque dice que la violó hace 8 días. Entonces se pone a llorar, le dice a Lisbeth, es que fíjese que yo tengo alteración del sueño, alteración del apetito, tengo pesadillas, pensamientos recurrentes, yo estoy traumada. O sea, le está diciendo casi que los criterios que tiene el DSM-5 para hablar de un trastorno de estrés agudo. Eso es muy sospechoso, porque no son las palabras esperadas para una persona que está yendo principalmente a un delito de violación, ¿verdad? Melanie, es una respuesta estudiada, aprendida, ¿verdad? Aprendida. Melanie, no tengo a nadie en espera. No tengo a nadie en espera. Bueno, entonces,
o que le dice a Lisbeth, fíjese, Lisbeth le dice, bueno, cuénteme cómo sucedió, ¿verdad? Cuénteme acerca de los hechos, cómo sucedió. Fíjese que es que mi tío entró, eran las 10 de la noche, y él tenía un pantalón azul, una camisa blanca, llevaba los lentes puestos y llevaba reloj. Y yo ya estaba en pijama, tenía mis calcetas, mi pijama color rosada. Vino él, me agarró de las manos, luego me bajó el pantalón y me bajó pues mi calzón, me penetró, estuvo así 15 minutos. En eso yo escuché que alguien llegó, él me dejó, o sea, le da muchos detalles acerca de qué fue lo que de la aparente violación. Entonces, la teoría, ustedes van a ver, la teoría dice que una persona que atraviesa un evento traumático como la violación borra de su memoria muchos detalles. No están disponibles en la memoria a corto plazo, porque el estrés genera cortisol y el cortisol lo que hace es bloquear la información. Por eso es que cuando ustedes, por ejemplo, sufren un asalto, un hecho de tránsito, una pérdida de un familiar, ¿verdad?, inesperada, hay muchas cosas que ustedes no se recuerdan. Y conforme van pasando los días, ustedes van diciendo, sí, yo me recuerdo que pasó esto, pasó lo otro, y como que van haciendo como una recapitulación de lo que ha sucedido conforme pasa el tiempo. Entonces, sí, todos estos elementos les cuento que son muy importantes para ustedes. Ahí es donde van a hablar de credibilidad, ¿verdad? De que la persona la historia que está contando se apega a lo que nos dicen los libros, lo que nos dice la historia, los antecedentes de cómo suelen ser. Por ejemplo, el abuso sexual es un delito secreto, ¿sí? Es un delito que sucede a escondidas, no es público. Regularmente son personas de la familia o amigos muy cercanos, y entonces los niños y las niñas lo viven como un secreto. Entonces pasan años siendo abusados y luego se da una fase que se llama revelación, y esta revelación tiene características que indican que esto sí sucedió. Entonces todo esto pues nos alcanza para hablar de credibilidad, pero voy a ir avanzando. Quienes ya me conocen saben que hablo mucho, entonces díganme, Lita, pasa al siguiente tema, porque si no, no vamos a hablar mucho y les voy a cansar o se me van a dormir. Ok, vamos con la psicología y el derecho, ¿sí? Bueno, la psicología sabemos que es la ciencia que estudia el comportamiento humano en el sentido más extenso, abarca todas las actividades, los sentimientos y las razones de la persona. Lo que decía Karen, ¿es Karen o Karen? Karen, ¿verdad? Karen hablaba de imputabilidad. Podemos decir, es que Libertad padece de trastorno bipolar, ¿sí? Y ahorita está siendo investigada por una... ¿Por qué es Libertad? Libertad se ve muy buena persona, a ver. Está siendo investigada por maltrato infantil, ¿sí? Por maltrato infantil. Entonces, ella está diagnosticada con trastorno bipolar, entonces es inimputable, va a decir Karen. No. Una persona puede tener un diagnóstico de bipolaridad, de esquizofrenia, de psicosis, puede tener un trastorno diagnosticado, pero no significa que cuando cometió el delito estaba en una fase donde perdió sus facultades mentales, ¿sí? ¿Se recuerdan ustedes del caso de este muchacho que atropelló a unas chicas del Instituto Federico Mora? Que creo que falleció una de ellas. Y él alegó, ¿qué fue lo que su abogado
alegó, no me recuerdo, su abogado alegó que él no estaba en uso de sus facultades mentales cuando pasó atropellando a las estudiantes. Y sí. ¿Y quiénes estaban? No me recuerdo, pero sí. Cuando evaluamos a esta persona, ¿sí? Él atropella a las jovencitas. Imagínense que ustedes van en su carro, en el carro, cuando ustedes pasan un túmulo, se sienten con un túmulo. Van a sentir si están atropellando a 1, 2, 3, 4 personas. Después de que sale del lugar, busca un parqueo de un familiar y recorre cierta cantidad de kilómetros, llega, esconde el carro, se traslada a otro vehículo y luego se esconde. Una persona que tiene esquizofrenia o que tiene un trastorno mental no hace todo eso, no planifica, no viene y hace una serie de comportamientos organizados. Entonces, la psicología estudia este comportamiento. Cuando este joven es evaluado por INACIF, se determina que él se encontraba en uso de sus facultades mentales y volitivas al momento en que cometió el delito. No se encontraba en un estado de emoción violenta. Eso fue lo que llevó a abogar un estado de emoción violenta, ¿verdad? Bueno, el derecho es un conjunto de leyes, preceptos y reglas que están sometidos los hombres, a que están sometidos los hombres en su vida social. La ciencia que estudia las leyes y su aplicación. El derecho es bien complejo, ¿verdad? Porque uno dice, la ley la interpreta cada quien como le parece, pero no. Hay ciertas situaciones que sí se apegan. Anoche estaba en una terna evaluando a un maestrando en su privado y estaba 2 doctores en derecho. Imagínense un psicólogo con 2 doctores en derecho. Pero por alguna razón me ponen a mí en esas ternas. Entonces, cuando estábamos calificando el examen del maestrando de la maestría de criminología, pues ellos decían, es que no colocó tal artículo como debe de ser. Entonces decía, es que yo tratando, porque eso, pues uno les tiene mucho respeto a ellos, pues no solo por su carrera. Una de ellas es juez, de verdad, y me la encuentro en debates, por muchas cosas que uno admira de ellos. Pero él les decía, pero es una maestría en criminología, o sea, él no va a ejercer como abogado. Acá escribió él el espíritu del artículo, sabe de qué trata el artículo y qué es lo que evalúa. Entonces, el derecho, pues, tiene una historia muy interesante que viene y lo que busca es tener orden social. Entonces se hace un match. El psicólogo forense está entre la psicología y el derecho. Hay cosas que quisiera poner o hacer en su caso y no puede porque el derecho lo limita. Hay cosas que no quisiera poner, ¿verdad? Por ejemplo, en esos casos de maltrato infantil, ¿verdad? La vez pasada yo les conté que una señora que con 18 hijos, y se recuerdan que les dije que me había tocado evaluar como a 7 de los hijos, y querían darle persecución a la señora porque los niños desnutridos, sin escolaridad, en condiciones de maltrato infantil. Entonces acá pues querían demandar a la señora, privarla de libertad porque el maltrato infantil es un delito. Pero cuando vemos desde la psicología, ¿qué le podemos pedir a una señora con 18 hijos? Por lo menos que pues se opere para ya no tener más hijos, ¿verdad? Pero privarla de libertad y los niños, ¿con quién se van a quedar? O sea, los niños se van a ir a un hogar, en el hogar les pasan otras, o sea, da una serie de revictimizaciones. Entonces, se tiene que hacer un balance entre estos dos temas, disciplinas y ciencias. ¿Vamos bien hasta acá? Porque no sé si me estoy dando a entender, los estoy confundiendo, los tengo perdidos. ¿Olimpia? Buenos días, licenciada, me gusta saludarla. Me surge una duda, o bueno, preguntarle. ¿Se recuerda, no sé si usted se recuerda de una noticia de un
de un adolescente, no sé si 14 años tenía, y abusó de una niña, creo yo, de 4 o 6 años. Y cuando pues la policía lo detuvo y todos los psicólogos pedían que no se entrevistara al niño y que no tuviera contacto con nadie. ¿A causa de qué es eso? ¿O a razón de qué pedían los psicólogos eso? Porque ni con los padres lo dejaban hablar. Ah, bueno, no recuerdo, es que no veo noticias porque me da ansiedad, las noticias me dan ansiedad. Pero eso fue hace poco, fue creo sí, que este año, si no estoy mal, el año pasado, final. Sí, no, realmente no veo las noticias. Veo ya los casos cuando llegan. Las personas menores de edad, ¿sí? Son inimputables. Ellos sí no pueden ser sentenciados por la ley por ser menores de edad. Sabemos que en las etapas de desarrollo cognitivo, tanto desde la preoperacional, ¿verdad?, hasta la de operaciones concretas, pues todavía está en desarrollo psicoevolutivo. Entonces, un niño de 14 años todavía no tiene la capacidad para tomar decisiones adecuadas o en función de su bienestar o de los demás. Entonces, la ley PINA, la ley PINA le decimos que es la Ley de Protección Infantil de Niñez y Adolescencia, busca proteger a los niños y adolescentes. Entonces, lo que estaban tratando era de protegerlo. La sociedad se ensaña con estos casos porque dices que violó a una bebé. Sí, por supuesto, es una grosería. Es una grosería cuando vemos un niño, una niña abusada y nos genera terror, pero no sabemos si lo que hizo, para empezar, no se sabía exactamente si él porque lo hizo otra persona y a él lo estaban responsabilizando. No se sabe si él hizo esto porque también a él lo estaban haciendo y estaban repitiendo el comportamiento. O sea, no cualquier niño de 14 años viene y abusa de una bebé. Lo va a hacer quien ha sido abusado sexualmente, quien ha visto que se comete este tipo de conductas y las está imitando, o alguien que no está en uso de sus facultades mentales. Entonces, él, por ser un menor de edad, tiene la ley que lo protege, ¿verdad? Lo protege de que pues sea manipulado, que sea contaminado, y por eso creo que lo han de ver en algún momento como aislado para que cuando fuera evaluado por INASIF, por la PGN y por los psicólogos del juzgado, pues se tuviera lo más apegado a la verdad en su relato, posiblemente por eso. Y si lo encuentran culpable, igual no le pueden dar una sanción en gaviota, ¿verdad? La pena máxima para ellos es de 6 años, casi nunca se las dan. Y acá la responsabilidad que también cae sobre los padres, ¿verdad? De él. Entonces es bien complejo ya cuando hablamos de menores de edad. Hay un apartado especial en la guía para que hablemos de adolescentes transgresores. Gracias. Bueno, las ciencias humanas, ¿verdad? La psicología y el derecho encuentran su coincidencia en el hecho de que ambas disciplinas son ciencias humanas y sociales, y en que comparten el objeto de intervención, la conducta de las personas. Monet, ¿verdad?, dice que son ciencias llamadas a entenderse como humanas porque pues analizan el comportamiento y ambas son sociales. En las últimas décadas la colaboración entre juristas y psicólogos se ha ido desarrollando e implantando de forma práctica, requiriéndose cada vez en mayor medida el aporte de los profesionales de la psicología a la realidad del mundo legal. Bueno, acá me voy a ir muy rápido, no quiero perderme porque ya llevo casi la hora, ¿sí? Si nos damos cuenta, en los años 30 empieza el tema de los fenómenos del testimonio. Miren, el tema del testimonio es bien complejo, bien complejo, ¿verdad? Hay personas que, por ejemplo, dicen, para conocer el testimonio
hay que pasarle polígrafo. El polígrafo es altamente manipulable, ¿sabían ustedes? Hay que aplicarle una prueba psicológica. Sí, la prueba psicológica mide la sinceridad en la prueba, o sea, de lo que si la prueba está evaluando, por ejemplo, ansiedad y tiene escala de sinceridad, lo que está midiendo es que la persona sea sincera en cuanto a la ansiedad que padece, ¿verdad? Entonces, todos estos fenómenos empiezan como a hacer ruido con Esther y también con Binet, ¿verdad? Se recuerdan que Binet va muy asociado al tema de las pruebas psicológicas con Stanford, y no Stanford, que también habla de procesos psicológicos del testimonio. Brevemente mencionado está en sus textos, pero realmente necesito como aterrizar más en el quehacer de la psicología. Bueno, la época menos fructífera es entre los 30 y los 50, pero si ustedes van a la historia de la psicología, acá es donde empieza la psicología a tener como más espacio, empieza a considerarse una ciencia, porque se recuerdan que no era ni una ciencia, ¿verdad? Hoy en día les cuento que está la criminología de Freud incluso. Pero es que Freud no habló de criminología, pero les cuento que sí, habló de comportamiento desviado. Entonces, el comportamiento desviado es considerado como comportamiento criminal. Entonces, hoy en día han aterrizado, ¿verdad? Está, por ejemplo, el modelo humanista de la criminología. Entonces, porque, por ejemplo, hicieron el match de que en el psicoanálisis un abusador sexual se rige por el principio del placer, ¿verdad? Entonces él tiene un ello a flor de piel y se deja llevar por todos sus instintos, aunado a un superyo muy punitivo, situaciones así. Por ejemplo, la violencia contra la mujer, ¿verdad? Que es un fenómeno, miren ustedes, uno dice, es que a las mujeres les gusta que les peguen. No, ustedes van a comprender el fenómeno de la violencia contra la mujer cuando vean cuál es la patología que hay en medio de eso. Por ejemplo, este tema mediático del futbolista del Papa, ¿verdad? ¿Cuántas denuncias ha puesto ella? Ha sido evaluada por nosotros en INACID. No les estoy diciendo nada confidencial, eso está en las noticias. Y realmente muy atacada, porque dicen, pero si ya casi que la ahorcan en el parqueo, y ahí lo van a visitar a la cárcel, y aquí y allá, pero muy complejo el tema. Entonces, ahora pues ya se traen estas teorías para explicar, por ejemplo, este fenómeno de dependencia, codependencia, de violencia. Pero en estos años la psicología estaba solidificando, ¿verdad? Es hasta en 1980 cuando empieza a darse algo relacionado con la psicología jurídica y empieza como ya algo más, ¿verdad? Entre los 50 y los 70 los tribunales comienzan a acusar no de acusar a alguien, sino a ver la necesidad de utilizar psicólogos cualificados como testigos expertos sobre cuestiones criminales en las que se debe establecer la responsabilidad del sujeto. Un tema muy relevante dentro de la sociología criminal, la psicología criminal y forense es la Escuela de Chicago. La Escuela de Chicago es un fenómeno social que surge, pues, en efecto en Chicago, en Estados Unidos, con la Segunda Guerra Mundial, en el tema de las migraciones, ¿sí? Entonces Estados Unidos se llena de alemanes, de judíos, de mucha gente que salió huyendo de la guerra y cuando llega, entonces se encuentran con desempleo, pobreza, desconocimiento de idiomas, y entonces estos tres aspectos provocaron delincuencia. Y acá empiezan a decir, no, necesitamos un sociólogo, pero un sociólogo criminólogo. Y acá les cuento que entonces entra el tema de la psicología social de Bandura. ¿Se recuerdan de Albert Bandura? ¿Sí?
y él habla y se recuerda sobre el experimento que él hace de muñeco bobo, lo que le llaman, ¿verdad? Donde le pegan y entonces el niño repite. Ajá, muy bien, muy bien. Entonces, acá dicen, no, necesitábamos psicólogos que también nos expliquen por qué se está dando este fenómeno criminal. Y porque los psicólogos son los que estudian el comportamiento, las emociones. ¿Qué piensa una persona que viene y asesina a otra? ¿Qué pasa por la mente de un psicópata? ¿Qué pasa por la mente, por ejemplo, el caso de esta señora Alquijay, que mató a su hija a golpes en el abdomen y la dejó tirada en una acantilado en Villanueva? Y cuando yo la fui a hablar con los psiquiatras, esperaban encontrarme una mujer llorando por su hija, arrepentida, de lo más tranquila, ¿verdad? Y la pelea se da porque la pareja de ella estaba muy enamorada, había una relación de codependencia de la pareja, y viene la nena, 4 años, y se come los tacos de la pareja de ella. Y viene la mamá y le pega tan duro en el abdomen que le revienta las vísceras. La niña muere y la va a tirar a una acantilado. Estoy hablando de un caso acá en Guatemala, o sea, no estoy hablando de esos casos de Discovery Investigation, de CSI, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué pasa por la mente de esta persona? Entonces, ¿y qué elementos va a necesitar un juez para poder decir, ¿será que ella es culpable? Porque les cuento que el papá de la niña, el papá biológico, ya había pedido la custodia de la niña en varias ocasiones porque la niña llegaba golpeada. Y la respuesta de la PGN era no, porque las mamás tienen que tener a sus hijas. Y la mamá le había puesto una denuncia por violencia contra la mujer falsa al papá. Y viene la psicóloga y dice que la persona que debe tener la custodia de la niña es la mamá. La psicóloga tiene un proceso legal por eso, porque los jueces se auxilian de nosotros. Si nosotros les sugerimos a los jueces que hagan X o tal situación, ellos lo analizan y toman muy en cuenta lo que dicen los psicólogos. Entonces, ¿qué pasó por la mente de ella? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué procesos se movieron para que ella, y cuando en la necropsia el médico forense establece hematomas con meses de anterioridad, ¿sí? Habían lesiones que se fueron que no fueron atendidas y quedaron como ya como se me fue la palabra, pero eran lesiones ya antiguas, lesiones antiguas. Sí, como cicatrices, eran lesiones internas, heridas que tenía por ejemplo en el hígado, heridas, también muchas marcas en la piel, una mamá muy violenta. Entonces, todo esto ahora lo podemos nosotros analizar, porque ya otras personas vinieron y empezaron a darse cuenta que se necesitaba de un psicólogo para poder explicar este comportamiento, para poder venir y decir, ¿será que es una persona que debe recibir una sentencia máxima o tiene un trastorno mental y no sabía lo que estaba haciendo? ¿Verdad? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Ya. Sí, ¿están despiertos? Yo dije que iba a clase 45 minutos. Porque Ahí no es que usted no psicometría. tema muy bueno. Como usted no se siente el tiempo. Bueno, Muy buenas sus clases, la verdad. gracias, Liz. Bueno, en los últimos 20 años se ha despertado un gran interés por la función del psicólogo, la elaboración de peritajes forenses, la responsabilidad del delincuente, la profilaxis criminal y el pronóstico criminal, ¿sí? A través de la historia se determina que la psicología siempre ha estado estrechamente relacionada con la investigación criminal y el derecho. El debate, me dicen algunos abogados, y yo, mire, licenciada, yo estudié psicología en la maestría, entonces yo conozco el comportamiento, y me quieren debatir, ¿verdad? Y les escucho. Uno en la oratoria forense aprende a ser muy tranquilo en un debate, porque si yo me enojo en el debate, pierdo mis capacidades cognitivas, ¿verdad? O sea, ya pienso con el hígado. Entonces,
ellos buscan votar mi dictamen, de hecho no tienen nada en contra mía, es el proceso que están llevando. Entonces digo, bueno, sí, respetable abogado, usted estudió 1 o 2 cursos de psicología, pero yo soy científica de comportamiento, entonces tenemos una diferencia entre explicar la conducta y las consecuencias del delito de la persona. O sea, por eso nosotros hablamos de pronóstico, ¿sí? Una persona peligrosa socialmente no puede estar libre. Una persona que hay un caso de un violador en serie que ya sabemos que cada vez que va a haber debate, ¿sí? Porque él fue cometiendo diferentes delitos en un margen de 10 años, ¿sí? Cuando a él lo capturan por el primer delito le dan 45 años de cárcel. Entonces él empieza a desarrollar un pseudo comportamiento psiquiátrico. Y empiezan a llegar, siempre pasa que cuando cae una persona por un delito aparecen otras víctimas, cuando son asesinos seriales, violadores seriales. La ley dice que son seriales a partir de 3 delitos que cometa la misma persona, ¿verdad? Entonces, este señor cada vez que iba a tener, hacía una escena en el juicio. Hace poco, hace como 2 meses, lo mandaron a evaluar porque les cuento que se hizo de 2 ideologías en el debate. O sea, estaba siendo interrogado y fingía que no sabía qué estaba haciendo y se había tomado antes del debate un medicamento que le estimuló el esfínter, ¿verdad? Y se hizo popis en el debate, alegando que él es psiquiátrico, que lo mandan a Federico Mora. Entonces llega siempre la evaluación psiquiátrica y forense para saber si el señor está simulando. Por supuesto que él está simulando, ¿verdad? Vamos a ver las características de la simulación, son muy interesantes y yo sé que les va a gustar mucho eso. Entonces una persona que ha cometido varios delitos es peligrosa socialmente porque los va a seguir cometiendo. Aunque diga que se recluyó, los va a seguir cometiendo. Ya demostró de lo que es capaz. Recuérdense esa frase: una persona cuando ya ha demostrado de lo que es capaz lo va a volver a hacer así o mejorado, ¿verdad? En Guatemala, ¿sí? Guatemala en los últimos 15 años ha empezado a tener como un espacio la psicología forense y la aplicación de peritajes en los juzgados de niñez del organismo judicial, ¿sí? Luego se introduce atención a víctimas en el Ministerio Público. Seguidamente se apertura psicología forense en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, en INACIF. Y así ya también afuera de INACIF hay consultores técnicos, que también los consultores técnicos hacen un contraataque al psicólogo de INACIF, ¿verdad? O sea, ellos van y cuestionan el dictamen. Si el examen mental está mal hecho, nos dicen: usted hizo un examen mental donde pone que la persona tiene un estado de ánimo estable, por ejemplo, pero yo le apliqué una prueba a mi patrocinado, lo evalué y él dice que la esposa es bipolar, porque los hombres cuando se ven denunciados lo que dicen es que su esposa es bipolar. Bueno, y posteriormente surge el área de psicología forense en el Instituto de la Defensa Pública Penal, ¿verdad? Ellos tienen psicólogos que evalúan a los indicados, y en las clínicas de la Procuraduría General de la Nación. Entonces, pues son las áreas donde ejerce. Y como les comentaba al principio, Guatemala cuenta con un instituto que centraliza la atención. Entonces, nosotros por ejemplo, hemos sido especializados por NACFI de Estados Unidos para hacer entrevistas psicológicas forenses a niños víctimas de abuso sexual. Hemos sido entrenados para la valoración clínica del relato y la evaluación del lenguaje expresivo, ¿verdad? Del movimiento de los ojos, del tono de voz. Hemos sido entrenados para conocer las secuelas del maltrato infantil y del abuso sexual, de la violencia contra la mujer por parte de los colombianos. Entonces INACIF lo que hace, cuando hay un instituto en un país, lo que hace es ir especializando a la persona, a sus peritos. Igual pasa con
por ejemplo, toxicología, ¿verdad? Los de toxicología vienen del FBI a capacitarlos, o ellos van allá con ellos a que los capaciten. Balística también, ustedes están al departamento de balística y es como que ahí sí es como que vean si está en Miami o si es ahí, ¿cuál es que se veía así como más ocupado? El de Miami, ¿verdad? Ustedes entran a balística y si ellos tienen todo un equipo para hacer análisis de la trayectoria, del tipo de ¿cómo se llama? Del tipo de arma, del calibre, o sea, es un laboratorio de los, así, ustedes entran y dicen, wow, ya hasta acá. También tienen, ¿cómo se llama? Lo de las voces, no de escuchar voces, ¿verdad? Lo de la acústica forense, ¿verdad? Por el tema de las extorsiones y los secuestros. Entonces, acá es donde está centralizado. Bueno, el derecho tiene 4 ramas, ¿sí? Y en las 4 ramas los psicólogos forenses están trabajando, ya sea desde sus espacios afuera de INASTIC como consultores o adentro de las instituciones. ¿Me ayudan acá con la lectura, por favor? Ámbito de aplicación de la psicología forense en el derecho familiar. Determinar la capacidad de los cónyuges para asumir asumir la guardia y custodia de los hijos. Valorar la personalidad de los padres y la implicación que la misma tiene en la interacción familiar de los hijos. Determinar la capacidad de otros adultos encargados para adoptar o responsabilizarse de las personas menores de edad. Gracias, Liz. Bueno, en efecto, pues no todas las personas que tienen el título de mamá o papá significa que sean buenos padres, ¿verdad? No todos nacieron para ser papás y para ser mamás. Eso ustedes tienen que quitarse el chip de que una persona cuando tiene un bebé automáticamente va a ser un buen rol de mamá o de papá. Entonces, los psicólogos establecen, ¿qué pasa con las separaciones? El papá, hay muchos papás, les cuento que ahora hay muchos papás comprometidos con la crianza de sus hijos, más que antes, ¿verdad? Ahora hay más conciencia paterna y ellos vienen y empiezan a pelear la custodia. Otros papás pelean la custodia porque no quieren dar, ¿qué manda? Incluso ahora hay mamás que si no quieren tener el cargo, que incluso ellas mismas le van a dejar los hijos a los papás. Sí. Hay mamás que prefieren dejarle los hijos a los papás por muchas razones. Cuando ustedes evalúan el caso hay muchas razones, desde las económicas, desde que ha sido el papá que ha asumido el rol de cuidador, porque la mamá trabaja todo el tiempo, ¿verdad? Mamás porque se van a unir con una nueva pareja y su nueva pareja le dice que las aceptan a ellas, pero no a sus hijos. Entonces la mamá viene y le va a dejar los hijos al papá. Entonces ustedes como forenses analizan, por ejemplo, el padre puede querer la custodia, pero ¿quién va a cuidar al niño? ¿El papá o la abuelita? ¿O la tía? ¿O la vecina? ¿A quién no va a cuidar? Igual con la mamá, ¿verdad? Entonces se analizan porque los jueces nos mandan a nosotros un oficio donde dice determinar la capacidad que tiene el señor fulano de tal para hacerse cargo del cuidado y protección de sus hijos. Entonces ustedes tienen que leer la ley de protección de los niños y saber cuál es el interés superior del niño y de la niña. Y con base a ello, ver qué recursos tiene el papá o la mamá para hacerse cargo de los niños. Los abuelos muchas veces son malos cuidadores, muy consentidores y permisivos. Entonces muchos adolescentes
tienden a irse de casa, no respetar las reglas, a desertar de los estudios porque los abuelos no han ejercido una crianza disciplinada. Todos estos aspectos se deben de evaluar. La última opción tiene que ser la institucionalización del niño. Sin embargo, hay niños que están mucho mejor en los hogares que con sus papás, ¿verdad? Es muy amplio el tema. Bueno, ¿quién me ayuda con el derecho laboral? ¿Otra persona que me puede ayudar con la lectura? Gracias. Derecho laboral. Derecho laboral, determinar la presencia de psicopatologías laborales o situaciones de acoso móvil. Evaluar las condiciones psicológicas que pudieran anular la firma de un contrato. Analizar la capacidad laboral. Estudiar la presencia de secuelas psicológicas por accidentes laborales. Muchas gracias, Cristina. Sí, el acoso laboral es un fenómeno muy amplio, muy amplio. Muchas personas sufren acoso laboral y muy pocas se atreven a denunciar. El acoso laboral puede causar tanto estrés en una persona. Por ejemplo, Jorge puede trabajar en un call center y puede tener tanta presión por parte de sus jefes que Jorge empieza a comer más, a tener problemas de sueño, a tener dificultad para concentrarse. Por ejemplo, Valesca, ¿verdad? Valesca puede trabajar como asistente administrativa y su jefa le grita, le tira los papeles, le exige horarios extensos, la trata mal, le dice palabras como es persona inepta, usted no hace bien las cosas, es usted que está acá. Todo eso es acoso laboral y va teniendo un efecto psicológico en las personas. Entonces las personas están en su derecho a denunciar, igual cuando son despedidas injustamente. Las secuelas psicológicas, ese tema, miren, secuelas psicológicas es precioso. ¿Por qué? Porque los eventos negativos como el estrés, la agresividad, la violencia, lesionan psíquicamente, ¿sí? Hacen una lesión psíquica y la persona ya no vuelve a ser la misma que era antes. Yo entrevisté a unas señoras que denunciaron a uno de una maquila. Entonces una de ellas me decía, mire, cuando yo empiezo a trabajar en una maquila, yo empiezo a temblar, me dan ganas de ir al baño, yo ya siento que me están gritando, que no me puedo sentar porque donde estuvo y el lugar que está denunciando, así era. Entonces la persona tiene reviviscencia. Entonces las secuelas psicológicas las determinamos los psicólogos. Accidentes laborales también cuando el lugar de trabajo no tiene seguridad industrial, ¿verdad? Y entonces en Guatemala falta todavía invertir en esto, se necesita darle más. Sin embargo, cuesta porque las empresas pues son muy astutas en sus contratos. En las maquilas les dicen a la persona, mira, las despiden injustamente o porque están embarazadas o porque se enferman mucho, piden mucho permiso para ir allí. Entonces las despiden y lo que hacen es darles un bono de 1,000 quetzales. Entonces la persona con su bono de 1,000 quetzales ya no denuncia, ¿verdad? Porque pues tiene 1,000 quetzales. Continuamos acá. ¿Quién me ayuda con la lectura de derecho penal? Yo. Derecho penal. Estudiar trastornos psicopatológicos, analizar la personalidad del criminal y predecir futuros comportamientos. Observar situaciones relativas al delito. Evaluación de posibles víctimas y sujetos sindicados. Evaluar el grado de daño y las secuelas psicológicas producto del crimen o delito. Valorar la imputabilidad. Gracias, Valesca. Bueno, el derecho penal, ¿sí? Es donde tenemos más campo. De hecho, yo estoy en el derecho penal de la INACIP, yo evalúo más casos de violencia contra la mujer, abuso sexual y maltrato infantil. Todo eso es penal.
todo lo que ya inicia un proceso de investigación donde hay víctimas y sujetos indicados ya es penal. Ya, por ejemplo, la denuncia de violencia contra la mujer no es penal, no se puede, no me acuerdo la palabra, si pone una denuncia, no puede ir a quitarla. Ya, mira, es que yo ya no quiero seguir porque ese día yo estaba muy enojada y mi esposo en realidad solo se echó los tragos y se le pasó la mano, pero solo. No, este proceso continúa, no se puede, es ininterrumpible el proceso, esa es la palabra. Cuando una persona es víctima de un delito, como los que yo he mencionado, por ejemplo, un niño víctima de maltrato infantil perdió muchas capacidades o potencialidades para las que nació. Va a tener muchas consecuencias, va a elegir mal, por ejemplo, si su agresor es la mamá, el niño va a tener dificultad para elegir pareja, ¿sí? Va a tener dificultad con la figura femenina, va a ser muy inseguro, va a tener baja autoestima, le va a costar mucho lograr sus metas, va a buscar aceptación, puede ser agresivo. Entonces, todo esto se evalúa dentro de la psicología forense y en un dictamen se va estableciendo. Es bien amplio. Vamos a ver ya algunos temas. La imputabilidad, que también lo mencionábamos. Los jueces nos mandan a preguntar, ¿el señor fulano de tal tiene perfil de pedófilo? ¿Verdad? Eso, nosotros no podemos contestar eso porque a ustedes no va a llegar un señor y les va a decir, mire, es que a mí me excitan los niños. Es que cuando yo veo a un niño, yo se me acelera el corazón y me encanta verlos en pañales. Eso no lo dicen ellos. El perfil se va a establecer a través del relato de las víctimas, porque una víctima es la que va a describir a su agresor, ¿verdad? Los sindicados no le dicen a ustedes, sí, yo hice tal cosa y por eso me voy a ir preso. De los hombres que yo he entrevistado en estos casi 10 años por temas de violación, yo no me recuerdo de alguno que me haya dicho que sí lo hizo, ¿verdad? Lo que me dicen es que mire, ella se me iba a meter a la cama y tal vez confundió cuando yo la abracé y tengo yo el examen médico forense que indica que hay violación, ¿verdad? Y que hasta embarazos, está la prueba de ADN y que su nieto es su hijo. Entonces, la personalidad criminal se va a establecer a través del relato de las víctimas y de las pruebas psicométricas forenses. En Guatemala ya tenemos pruebas psicométricas forenses, ¿sí? Eso ha sido como un factor muy importante para el análisis del caso. Bueno, me falta derecho civil. ¿Qué me ayuda con la lectura? Voy. Evaluar las secuelas psicológicas de escenarios relacionados con el área civil. Determinar la incapacidad judicial y civil por las causas psicológicas. Sugerir internamientos psiquiátricos y por último determinar la lucidez de un individuo para hacer su propio testamento. Porque ya lo extrañaba. Sí, los temas civiles son esos temas de las herencias, de los terrenos, eso no nos compete a nosotros, pero sí nos compete cuando en la pelea del terreno él viene y, por ejemplo, ¿verdad? Cuando he evaluado algunas sedes, vi un caso de Suchitepeque y el hermano corría con el machete a la muchacha y en una de esas le pegó un machetazo en el brazo, ¿verdad? Iba con la tremenda cicatriz porque no la quería en el terreno que le había dejado el papá a la muchacha. Entonces ella tenía los papeles de la herencia donde le dejan a ella una parte del terreno, al hermano otra parte, una cosa así de terrenos. Yo no veo ese tema porque eso es civil, pero cuando él viene y la acosa y le dice que es hija de aquí, hija de allá y que se va a morir, que se cuide porque la tiene controlada y la lastima, eso sí ya es mi competencia, establecer que derivado de ese clima
negativo ella está teniendo o un estado psicológico de ansiedad, teme por su vida, no puede dormir por las noches. Eso sí ya es competencia del psicólogo forense, ¿verdad? Bueno, no me preocupa hablar tanto. Vamos claro con estos. La psicología clínica es una ciencia, ¿sí? Y la psicología forense no podría existir sin la psicología clínica. Ojo con esto. Entonces la psicología forense es una subdisciplina de la psicología clínica para servirle al derecho. Nosotros somos auxiliares de la justicia. A ver, ¿qué similitudes y diferencias entonces pueden haber entre una y la otra? Voy a preguntarle prácticamente, algunos no los conozco y están solo conectados por ahí. Algunos los tuve en psicometría 1, otros en psicometría 2 y otros no han estado conmigo. Voy a preguntarle prácticamente porque no me participan. Vamos a ver, María Teresa Rosales. ¿Está por ahí? Sí, licenciada, buenos días. Hola, mucho gusto, buenos días. ¿Ya la había tenido conmigo o es primera vez? No, licenciada, es primera vez. Ah, bueno, mucho gusto, bienvenida. Igualmente, gracias. ¿Qué similitudes y diferencias, de acuerdo a lo poco que hemos visto, podrían haber entre la psicología clínica y forense? Si no saben, pueden pedir apoyo de sus compañeros. No se preocupen que aquí estamos aprendiendo. Licenciada. ¿Qué fue lo que le pasó? Yo les decía, tienen que ser psicólogos clínicos porque tienen que conocer de psicopatología. Ya vimos que en el ámbito penal deben de conocer acerca de psicopatología para hablar. Por ejemplo, puede que haya una persona que ha puesto muchas denuncias porque se siente perseguida. A mí me decía una señora, mire, es que una panel blanca me persigue. Entonces, puede que ella tenía un delirio de persecución, no era que la estuviese, posiblemente en alguna de las veces iba a una panel blanca, en algún momento hubo un estímulo, ¿verdad? Pero ya poner 4 o 5 denuncias de que la misma panel blanca, y me dice el fiscal del MP, mire, licenciada, es que no vimos, nosotros ya fuimos a revisar las cámaras, fuimos a SEGMA, porque decía que en SEGMA se parqueaba la panel para verla, y no la encontraban, ¿verdad? Entonces era una paciente psiquiátrica. Y recuérdense que los pacientes con delirios lloran, se angustian, o sea, todos sus procesos psicológicos primarios están comprometidos. Entonces, si ustedes se dejan llevar por el llanto de una persona, le van a poner estrés postraumático, credibilidad de relatos, secuelas, todo, y resulta que no hay a quien denunciar porque no existe, la persona es psiquiátrica. Entonces, el psicólogo forense y el clínico tienen que conocer de psicopatología. ¿Sí, Libertad? Yo tengo una consulta. Al momento de pruebas psicológicas, ¿sirven en forense las pruebas psicológicas y las utilizarían en algún momento o servirían en el resultado en algún momento por puesto algo por el estilo? Sí, los objetivos, para contestar objetivos como daño psicológico, que es lo que la ley solicita, no, porque no hay una prueba que mida el daño psicológico en el mundo, porque el daño psicológico es un término jurídico, no es psicológico. No obstante, las pruebas psicométricas forenses, está el SIMS, que mide la simulación, el EGEP-5, que mide el trastorno de estrés postraumático, hay uno para autoestima, ¿verdad? Porque la persona que sufre violencia se le menoscaba su autoestima. Está el de ansiedad y depresión, el CK. Entonces sí hay pruebas para el ámbito psicológico forense y sí son de aporte a los peritajes.
sí son aporte para los peritos. Las pruebas proyectivas no dan, ponen muy, las cuestionan mucho, pero las estandarizadas, como las psicométricas, sí. Y sin embargo, en el Instituto de la Defensa utilizan pruebas proyectivas, como las que aprendimos nosotros en Psicometría 2, y muchos jueces le dan valoración. El sindicado sale libre porque la prueba proyectiva dice que no es una persona agresiva. Y si el perito de INASIF no le aplicó prueba a la víctima, el juez le da más valor al informe que sí tiene prueba. Bueno. Diferencias. El psicólogo forense no da tratamiento psicológico, ¿sí? Yo no doy tratamiento psicológico. De hecho, si a mí me dicen que dé terapia psicológica, remito a algún colega, en primer lugar porque no puedo por INASIF, tengo prohibido hacer otro tipo de actividades que no sean la docencia o la investigación. Y llevo 10 años entrevistando, díganme qué voy a hacer yo dando terapia si hay otras personas especializadas en terapia. Entonces el psicólogo forense no da terapia, el clínico sí, el clínico no atiende a solicitudes de jueces y el forense sí, ¿verdad? O sea, el forense va al foro y explica su dictamen. ¿Sí, Lista? Esas diferencias y similitudes las tiene escritas ahí o en algún lado. No, están en el libro, están en los libros, están en el de psicología iberoamericana. Las puede ir anotando y vamos a ir encontrando la bibliografía, ¿sí? Ya, gracias. Bueno. ¿Dónde puede? Ámbitos de trabajo, ya lo vimos, instituciones que brindan servicio, ¿verdad? A sujetos sindicados y adolescentes agresores, como la Secretaría de Bienestar Social, instituciones que atienden a posibles víctimas, como INASIF, el Instituto de la Víctima, el Ministerio Público, consultores técnicos, análisis de perfiles criminológicos, organizaciones no gubernamentales centradas en proteger a niñez y adolescentes. Hay muchas... estamos básicamente en el sistema de justicia, ¿verdad? Y también hay muchas empresas privadas que contratan psicólogos forenses para entrevistar a personas de seguridad, temas bancarios y otros. Bueno, les voy a dejar un videíto, ¿sí? Y con ello vamos a ir como ya resolviendo algunas dudas. Sale compartir sonido.